vamos a arrancar. La verdad, siempre que doy estas pláticas, siempre les menciono a los compañeros y a las compañeras que el tema de la ética pública, pues no es un tema sencillo de abordar. Son demasiadas variables las que intervienen en el tema. Y la verdad es que al final lo que me interesa es que interioricemos lo que vamos a ver el día de hoy y nos veamos como esos agentes de cambio, esos agentes replicadores de lo que les estoy por compartir. Porque este trabajo no es solamente de una sola institución o no existe fórmula mágica para poder acabar o erradicar a ese mal que tanto ha dañado a las instituciones y que ningún estado o ninguna institución en el mundo está exenta de sufrir. Y me refiero a la corrupción, ¿ok? Pero les digo, la intención es impactar en cada uno de ustedes y que se vean como esas figuras ejemplares, esas figuras de ejemplo que con pensamiento, actuación y palabra demuestren ese compromiso de la ética aplicada al servicio público. ¿Ok? Y ahorita lo vamos a ir desarrollando, porque algunos estarán preguntando, oye, a ver, Brian, el tema de la ética pública creo que es responsabilidad de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Si bien es cierto, somos el eje rector, por así decirlo, en términos del diseño y la ejecución de la ética pública o de la política de integridad. La verdad es que esto para sería imposible lograrlo sin el valioso apoyo de cada uno de ustedes o sin el valioso apoyo de cada una de las instituciones. Y ya por el simple hecho de estar aquí presentes, ya forman parte de esa estrategia. E incluso en el video me gustó eh, el video que nos contextualiza del por qué estamos hoy en día destinando parte de nuestro tiempo en una plática en materia de ética, ética pública. Y si se dan cuenta, a lo mejor de manera indirecta, sin que nos digan, estamos formando parte de esos pequeños cambios a través de acciones de formación y que tienen la intención prevenir, compañeros. Porque yo siempre les digo, ¿qué es mejor? Estar previniendo, estar realizando acciones que eviten o que minimicen los riesgos de que alguna situación se presente, se materialice, obstruya nuestros procesos y que la afectación directa la reciba el ciudadano. Es mejor prevenir, es decir, acciones preventivas, como es la capacitación del día de hoy. Ahora, eh, veo que nos están poniendo ahí cositas por el chat, pero igual al finalizar me doy un espacio ahí o me doy ahí entre tiempo, si me permite, dicen, pero nomás para hacer un recuento ahí de lo que nos están preguntando. Y bueno, les comentaba. Para contextualizarnos, hoy en día la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno eh, contamos con un objetivo general que es la prevención, detección y la reducción de esos actos tan perversos que se pueden presentar, que están por ahí entre las sombras, ¿no? Esperando una oportunidad para salir y afectar no solamente a las instituciones, sino también a afectar a la ciudadanía. Pero les digo, nada de esto sería posible sin el compromiso que tenemos como personas servidoras públicas. Y esto depende, y ahorita a lo largo de la plática lo vamos a ir desarrollando, depende en gran medida de la formación que tenemos como personas, ¿ok? Y de la formación que tenemos también como persona, pero servidora pública, ¿ok? Y creo que esto, algunos creo que van a estar de acuerdo. eh, Nosotros pudiéramos sobre regular, ¿no? Estar sacando lineamientos, políticas, protocolos, que el reglamento de tal ley, que el protocolo de actuación de X tema, y tener todo un andamiaje institucional fuerte, las reglas formales de la institución robustas, pero
A final de cuentas, quienes las aplican somos las personas, el ser humano. Y por más perfecto que tengamos un sistema, existe riesgo de que ese sistema sea manipulado. ¿Sí me explico? ¿Cuál es la intención? ¿Cómo podemos reducir esos riesgos? ¿Cómo puedo llegar al imaginario o cómo puedo llegar a la conciencia del servidor público para que sea consciente y responsable de los procesos que maneja, del servicio que está realizando o otorgándole a la ciudadanía? ¿Cómo puedo hacerlo entrar en razón de que está para que lo público funcione y no transformar el aparato público para la generación de riqueza o para la generación de algún beneficio privado, personal, familiar o de negocios, ¿no? Por así decirlo. Entonces, parte de las estrategias o las acciones claves de los cuales ahorita ustedes están siendo partícipes es precisamente eso, la prevención y la capacitación y la concientización de estos temas, porque ahí les va. El tema es ética pública y quiero que lo abordemos, o bueno, esto nace, precisamente no crean que se nos ocurrió y nos levantamos en la mañana, ¿sabes qué? Vamos a llamarlo ética pública o como formalmente se le denomina en términos de la política y el Plan Estatal de Desarrollo, la política de integridad pública. ¿Ok? Y la pregunta que todos nos estamos haciendo es, pues, ¿qué es la política de integridad, Brian? ¿O a qué se refiere con política? ¿El conjunto de qué? Y además se estarán preguntando algunos, pues, ¿cómo la aplico? ¿Cómo puedo ayudarles? ¿Cómo puedo ser ese servidor público ejemplar, ese servidor público eh, tiene pues cierta coherencia con los principios, valores y reglas del servicio público? Y ahorita lo vamos a ir respondiendo, ¿ok? Pero para ello vamos a estar desarrollando las nociones de la ética pública, ideas básicas, mínimas necesarias para abordar la ética en la cosa pública. Pero también el dilema de la selección de valores. Les comentaba, yo pudiera tener el sistema perfecto, tengo los reglamentos, tengo el marco de actuación, tengo manual de organización, de procesos, de servicios, mis cédulas, de puestos donde vienen las funciones, etcétera. Pero somos coherentes con el deber ser y el ser. Y les digo, este tema no es fácil, ¿eh? Porque a algunos sí le toman importancia, a algunos no les toman importancia, o a lo mejor a algunos no les interesa hablar de este tema, o lo minimizan. Pero créanme, por más mínimas que sean las acciones que hacemos, a veces subestimamos al ciudadano. Ah, no se van a dar cuenta si empiezo a pedir este requisito adicional y pues si bien es cierto no viene el requisito se los voy a estar pidiendo a dos o tres personas como vayan llegando. Y peor aún, si le estamos pidiendo algún beneficio o le estamos pidiendo algún recurso económico, imagínense. Y ahí después salimos a las noticias, ¿no? En Facebook, en Radio Patrulla, etcétera, ¿no? Y ya después no sabemos ni qué hacer, ¿no? Digo, de entrada a mí me daría vergüenza, ¿no? Y les digo, no es fácil hablar de este tema, pero la intención es que el día de hoy nos ayuden, me ayuden a concientizar y a replicar esto con los demás compañeros y compañeras. Porque no puedo, digo, estoy en la capacitación, pues sí, pero pues no puedo estar encima de cada uno de ustedes para ver si lo que les estoy compartiendo en verdad lo están aplicando. Al menos yo no. ¿Sí me explico? Pero depende mucho el nivel de compromiso que tengamos. Hay quienes me decían anteriormente en una plática que tuve esta semana con otra dependencia, que me decían, es que yo la verdad para ese tipo de actos, Brian, yo ni siquiera pudiera ver a mis hijos a los ojos. Y a lo mejor suena muy profundo, pero eso habla también del nivel de valor o de los valores o de la formación que le dieron sus padres a esa persona y ese impacto que tuvo la formación, ahora sí, en su formación profesional. Pero eso ya depende de cada uno de nosotros y qué importancia le damos al tema. Ahora,
Partiendo de esa reflexión y, y de estas ideas básicas y el dilema de la sección de valores que ahorita lo voy a compartir, ahora sí viene la parte operativa, o sea, cómo puedo implementar la política de integridad pública, cuáles son esos organismos colegiados que me pueden apoyar, Brian, en términos de la política de integridad, cuál es el marco normativo, cuáles son los canales de comunicación, qué puedo hacer si detecto alguna situación, que al final de cuentas a lo mejor a todos nos va a llegar y va a poner a prueba esa ética que tenemos, esa ética profesional y esa ética individual, esa ética personal de mi persona, y que en algún momento se va a poner a prueba. Y ustedes van a tomar la decisión de ser partícipes o no. Y a veces minimizamos las consecuencias, o a veces minimizamos el qué pasaría si lo hago. Algunos me decían, es que, algunos, y ahorita lo vamos a ver, pero a mayor detalle. Algunos me decían, es que Brian, ¿qué pesaría más? ¿Ser partícipe? Ni modo, no tengo de otra. Y conservo mi empleo y hago la vista gorda. O a lo mejor por haber tomado esa decisión y decir, ¿sabes qué? Prefiero mantener mi empleo, ni modo. Pero ¿qué consecuencia pudiera tener eso? A lo mejor algunos me dirán, pues es que si te mantienes bajo ese camino, tarde o temprano pudiera, no sé, constituir a lo mejor una falta administrativa grave, un delito de índole penal por hecho de corrupción. Y ejemplos pudiéramos dar muchos, pero no se trata, ahorita no estamos aquí para señalar, no estamos para evidenciar, sino estamos para que ustedes, los casi 410 aquí presentes, sean esos escudos, esos defensores de lo que ahorita les voy a compartir, para evitar que esto se siga repitiendo. ¿Ok? Ahora, ahí les va. Una de las primeras ideas para poder entender, fíjense, si es tan sencillo saber está bien y qué está mal en términos de mi ámbito de actuación o mis alcances como persona servidora pública, ¿por qué existen situaciones o personas que todavía realizan actos que golpean lamentablemente a la ciudadanía? Y ojo, yo quiero que entendamos este primer punto que habla de que los valores son esa construcción que a lo largo del tiempo se van creando. Pero ojo, depende de la persona, depende del individuo poder adoptarlas. Yo puedo ser bueno en algo, yo, todos tenemos virtudes, pero cómo las vas a ejecutar? ¿Qué propósito tienen? Por eso les decía, yo les puedo mostrar el código de ética, los valores, principios y reglas que rigen al servicio público y todo suena muy bonito. Y yo pudiera tener el mejor equipo de trabajo en términos técnicos y a lo largo del tiempo a lo mejor uno de esas personas va a tomar la decisión de cómo ejecuta esas virtudes o en lo que es bueno en términos de, si yo soy bueno en algo, pues hay que saber o hay que tener en cuenta o tomar en consideración cuál es el propósito de lo que yo estoy haciendo. Y si soy bueno, pues qué padre. Pero lo que estás haciendo, lo estás destinando o cuál es el propósito de lo que estás destinando. ¿Sí me explico? Si yo soy bueno en análisis de riesgos, procedimientos, etcétera, pero ese conocimiento lo utilizo, fíjense, empiezo a utilizar el empleo, cargo o comisión ya no para la ciudadanía, sino a lo mejor para un beneficio personal, de negocios o familiar. Me alejo del camino de la cosa pública. Si uno es bueno en contaduría y dentro del ámbito de su competencia, utilizando el empleo, cargo o comisión se desvía, esos valores que le estamos tratando de inculcar el día de hoy en el servicio público, pues los olvida. Por eso les digo, si es tan sencillo saber qué es bueno
y qué es malo en la administración pública, porque sabemos que en las instituciones o como servidores públicos, lo que no viene en la ley, simple y sencillamente sé que no tengo que hacerlo. Y si viene, pues hay que hacerlo, ¿no? Obviamente. Pero ¿por qué siguen pasando este tipo de situaciones? Y ojo, yo quiero, en el segundo punto, yo quiero compartirles que los principios, valores y reglas del servicio público, que ahorita en un momento vamos a estar ya ejemplificando, forma parte de estas reglas formales que tenemos y que tenemos que adoptar a través de conductas, ojo, que pueden compartirse a otras personas. Ahora, caso contrario, yo les pudiera estar hablando de los valores, de los principios, del deber ser del servicio público. Pero si mi mente o mi pensamiento, mi actuación, es decir, mis actos y mi habla o mi lengua son totalmente distintos a lo que les he compartido, tengan por seguro que esas conductas permean o contaminan a mis demás compañeros. Por eso les digo, el tema del día de hoy, más allá de la parte normativa, quiero que lo vean como una reflexión de qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cuál es el propósito que tengo en el servicio público, porque a veces se nos olvida. Y les digo porque a veces llegan los compañeros o llegan los ciudadanos, no, que en tal área me trataron así y me hicieron esperar y que la señora me dijo esto y que el señor me dijo lo otro. O puede ser viceversa, ¿eh? Ojo, no digo que seamos robots y que seamos perfectos, etcétera. Esto puede ser dual también, ¿eh? Los actos de corrupción no pueden ser solamente del gobierno hacia afuera, sino también de la parte externa o viceversa, ¿no? No sé si me explico. Pero ahorita vamos a ver ciertos elementos que nos pueden ayudar también a blindarnos ante esas amenazas externas de corrupción que pueden corromper incluso a una institución, ¿ok? Porque no todo es también eh, del gobierno hacia afuera, les decía, ¿no? Entonces, esto es muy complicado porque siempre hay decisiones. Como seres humanos tenemos la decisión o tenemos la opción de elegir. Todo el tiempo tomamos decisiones y hay valores que están en juego. Por eso la complejidad del cambio cultural y organizacional al interior de cualquier, ya sea en el ámbito público o privado. Pero los esfuerzos necesarios, mínimos necesarios que podemos hacer es precisamente este ejercicio que tenemos. Ya si de plano esto está desbordando, pues hay que ser ya más coercitivos, ¿no? En términos de ejemplo, ¿no? Pero hay que tratar de reflexionar y quiero que se pongan las gafas o que lo vean esta capacitación bajo esa óptica, ¿ok? Ahora, la política de integridad pública. Pregunta a desarrollar, ¿qué es una política de integridad pública? Es ese conjunto, y ojo, aquí voy a mencionar dos elementos fundamentales de las instituciones que todos tenemos que conocer, ¿ok? La misión y la visión de mi institución. La misión es ese compromiso que tengo de lo que le ofrezco al ciudadano y cómo lo voy a hacer. La visión es aquello a lo que aspiro o aquello a lo que queremos llegar a través de las acciones que vayamos a realizar. Es esa visión a mediano o largo plazo. Nuestros objetivos estratégicos, el contenido al código de ética, todo ese conjunto formal, compañeros, es muy importante que lo conozcamos, porque cuando hablo de misión y visión, algunos por ahí en sus portales, pues ahí lo tienen publicado, ¿no? Y ahí yo puedo saber el rumbo de la institución. Pero ¿de qué me sirve saber para qué sirve o cuál es la utilidad social de mi institución?
¿De qué me sirve saber mis objetivos, metas y acciones en términos del programa o el plan operativo? ¿Por qué tengo que conocer cuáles son mis funciones? ¿Por qué tengo que conocer todos esos instrumentos formales como son las cédulas de puestos? ¿Por qué tengo que conocer el manual de organización? ¿Por qué tengo que conocer procesos? ¿Cómo se hace este proceso que me explicó el compañero? ¿Hay algún manual? Porque todo eso evita, compañeros, que uno como persona hagamos las cosas de acuerdo a lo que yo crea que es correcto hacer. Porque la ausencia de ese marco de actuación aumenta la posibilidad de que hagamos las cosas de manera discrecional. Entre mayor sea el refuerzo formal de los instrumentos que cuente una institución, y sobre todo que los conozcamos, porque nada me sirve tenerlos si no los difundo, entre mayor sea la presencia de esos instrumentos, menor es el riesgo de que los procesos se desvíen. A eso súmenle la cuestión de la supervisión y el control, pues qué mejor. Por eso cuando ven por ahí de que en tal, en tal oficina de X institución, en el área de atención ciudadana o en el área de cobro, en el área de cajas, detectaron a X personas servidoras públicas realizando X acciones, pero ¿dónde estaban los procesos de supervisión? Porque esas personas no se mandan solas. ¿Sí me explico? Entonces, y ahora estoy mencionando el tema del código de ética, que en el código de ética, compañeros, vienen los principios, valores y reglas que rigen al servicio público. Y que ahí están y a veces se nos olvidan. A veces se nos olvidan, pero la intención de todo esto es volver o reforzar ese vínculo que necesitamos con la ciudadanía, porque está muy complicado. No voy a entrar ya más en detalles para no atrasarme, pero tenemos un reto muy grande, porque en lo poco o mucho que hagamos, hay que asegurarnos de hacerlo bien, porque a lo mejor no depende de nosotros, no tenemos una varita mágica en términos de los que estamos aquí presentes, pues qué mejor que tener el poder de mejorar muchas cosas, ¿no? Que sabemos que están mal, pero no hay fórmula mágica o varita mágica que pueda solucionar ciertos aspectos que están golpeando a la ciudadanía o a nuestros hijos o a las futuras generaciones o cuando nos vayamos a retirar. Y a veces no dimensionamos eso y actuamos de manera reactiva en el momento. Y el golpe al erario ya se creó, el golpe a la institución ya se dio, la afectación a la ciudadanía también, y se nos olvida. Y no nos ponemos a pensar en las consecuencias a largo plazo de nuestros actos. Por eso les digo, si no, yo sé que no depende en gran medida de nosotros solucionar muchos males, pero al menos tener esa seguridad y esa confianza de que lo que estamos haciendo en el ámbito de nuestra competencia, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo de manera lícita, con apego a las normas, de manera imparcial, objetiva y con honestidad. Pero digo, ya tampoco no me voy a desviar tanto, ¿no? Entonces, los objetivos de esto que les estoy platicando es precisamente fortalecerlos a ustedes como personas servidoras públicas, que podamos entender esos principios, valores y los puedan desarrollar en el ámbito de su competencia, ¿ok? Y que sean partícipes de estos mecanismos de capacitación, pero sobre todo que los compartan, replíquenlos, inviten a los compañeros si tienen a alguien ahí a un lado y que no entró, o díganle al superior, al jefe, a la jefa, etcétera, pero invítenlos, porque créanme, yo siempre digo, con tres, cuatro, cinco personas que su servidor logre impactar con estos temas, pues es un gran avance. Y sobre todo al menos tener esa seguridad que lo que estamos haciendo para servir a la gente, lo estamos haciendo bien, ¿ok? Ahora,
Ejemplos de políticas de integridad. No crean que esto nace solamente en México. A lo largo del mundo, en diferentes países, pues se han desarrollado y se han adoptado prácticas que fortalecen a las instituciones. Y hubo un reporte muy interesante del desarrollo, del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que habla de integridad en las políticas públicas. Entonces, parte de estos sistemas de integridad, estos sistemas éticos, precisamente eh, abordan temas y mover a la parte preventiva, ¿ok? Es decir, a la parte de la formación de personal, de la capacitación, difusión, etcétera. Ya la cuestión detectiva y la cuestión correctiva que conlleva la parte de las auditorías y las sanciones, ahí no me voy a meter mucho en el tema, pero parte de esas recomendaciones y de las cuales estamos aquí optando es precisamente la profesionalización, precisamente la mejora de los sistemas de comunicación y la difusión de la información institucional hacia la ciudadanía, que tiene también que ver con el punto del empoderamiento de los ciudadanos y actitudes más vigilantes. Por eso les digo, este es un trabajo de todos, ¿ok? Fíjense, aquí está también los canales de reclamo denuncias, eh, reforzar la institucionalidad. Y aquí es donde hago mucho énfasis, porque reforzar la institucionalidad, y yo quiero que se hagan la siguiente pregunta. Reforzar la institucionalidad conlleva, fíjense, a cuestionarnos cómo está mi marco de actuación, mis compañeros de a un lado o mis compañeros en términos ya generales conocen su proceso, conocen las políticas del proceso, las personas que se encuentran en los puestos son las personas adecuadas, porque incluso aceptar un puesto cuando sabemos que no tenemos el conocimiento necesario es muy perverso. Que el compadre, que la hija de tu fulanito, que el tío, que el primo, que el amigo. Y la verdad, as- o sea, sinceramente me daría mucha pena, me daría vergüenza estar en un puesto que sé que no tengo la experiencia mínima y el daño que estoy ocasionando al estar ahí y lo que le cuesta a la gente estar ahí. Les digo, hay gente que no le importa eso, pero cuestiónense. Imagínense cómo nos ve la gente o el ciudadano, porque a veces por unos cuantos la llevamos todos y conciben a la administración pública o consiguen a que todo está mal en la administración pública. Y a veces a mí también pues me ponen bien difícil estar hablando de estos temas, ¿sí me explico? Pero les digo, reforzar la institucionalidad, el apego a las reglas formales, incentivar, motivar a los compañeros. Hace poco nos decían, Brian, es que ocupo una capacitación porque necesito que mi equipo de trabajo conozca el régimen de responsabilidades administrativas en el estado de Baja California. Necesito que conozcan cuáles son las conductas que sanciona o las conductas que establece la ley de responsabilidades administrativas en términos de faltas administrativas no graves y graves. Necesito que conozcan eso. Y eso habla del nivel de compromiso de esa institución o de esa área en particular en que las personas se encuentren capacitadas. ¿Por qué? Porque si yo me encuentro o conozco toda esa parte formal del régimen de responsabilidades, para mí puede ser incluso más fácil identificar alguna conducta que sé que pudiera constituir una falta administrativa y evitarla o gestionarla oportunamente. Cuando me refiero a gestionar oportunamente, pues me refiero a utilizar los canales formales. Les digo, ahorita traemos en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno una campaña muy fuerte de denuncia. E incluso les decía a los compañeros, es que incluso las denuncias las pueden hacer anónimas. No más, hay que dotarnos de elementos o de instrumentos que nos puedan servir como un medio de prueba. Porque si nomás me ponen un dicho contra otro dicho, pues ahí no voy a llegar a nada. Entonces, dejando a un lado esta parte, me quiero ir a la parte de las nociones de la ética pública. Por ahí estoy viendo
Por ahí estoy viendo que están poniendo ahí en el chat. Yo en el siguiente módulo ahí les los puedo leer o si me pasan aquí algunas, pues yo aquí con gusto las voy atendiendo sin inconveniente. Entonces, se dan cuenta que todo está conectado, ¿no? Todo está conectado y quiero que entendamos que esa ética es el accionar que tenemos como personas servidoras públicas y es el que necesito que interioricen y autorreflexionemos con eso. Mis compañeros, ¿cómo me miran? ¿Cómo conciben esa actuación pública o, o cómo conciben la persona que soy en mi trabajo? Digo, porque hay dependencias o hay entidades o hay áreas de trabajo y eso se da en todos lados. Y como somos humanos y hay relaciones de, o interacciones, pues en todos lados va a suceder algo. Tampoco somos perfectos, somos seres humanos, tenemos impulsos, a veces tenemos desacuerdo, etcétera. Les digo, tampoco quiero que seamos robots, ¿no? Es imposible. Pero cuestionarnos qué impresión doy hacia mis compañeros. Y en términos positivos, ¿no? No de que, es que a mí no me importa cómo me mira la gente. No, no, no tan así. Pero cómo trato a mis compañeros, cómo me dirijo a mis compañeros, mi trabajo, cómo lo hago, cómo me expreso. Porque a veces me ha tocado ir a instituciones, tampoco voy a decir nombres, les dije que no estamos para señalar, pero no les importa que esté el usuario afuera esperando o que esté ahí mismo en el área y los compañeros casi hasta groserías diciéndose, ¿no? Entre ellos. Y les digo, para todo hay tiempo y momentos. Y a veces parecemos, a veces nos impresionamos, ¿no? De una situación, obviamente no pasó aquí, pero que cachan al servidor público con un termo Yeti que en vez de tener agua tenía otras sustancias. O que cachan al servidor público saliendo del Florido o de las nenas con unos cartones de cerveza. O que cachan al servidor público utilizando vehículo oficial saliendo o cruzando la garita internacional, ¿no? Entonces, fíjense, por eso les digo que a veces por unas cuantas personas las llevamos pues todos, ¿no? Y por esa simple acción, por más mínima que sea, ya estamos generando una afectación, un golpe, porque ¿cuánto nos costó que esa persona saliera? ¿Cuánto nos costó cuánto nos costó ese traslado en el vehículo oficial? ¿Cuánto nos costó el mantenimiento a lo mejor de las llantas, la gasolina? O que fulanito de tal tomó un vehículo oficial y al rato ya por andar en exceso de velocidad y emocionarse porque le prestaron el carro del superior, el pickup, el, el sedán del año que se mira muy suave, y ahí se voltean, ¿no? O que, pues ya se fue mi superior, me voy a las 2, me voy me voy a ir a la 1. Y cruzan hacia un ladito y llegan al Seven, llegan al Oxxo, ¿no? Y ahí los mira saliendo y pum, agarran camino y con los cartones de Cheven. Digo, son ejemplos, ¿eh? Son ejemplos. Poco vayan ahorita a ponerme ahí cosas en el chat, nadie va a brincar. Son casos hipotéticos, pero tampoco estamos exentos de que suceda. Y si estamos hablando el día de hoy de la ética pública, pues entonces, ¿por qué sigue pasando, siguen sucediendo estos temas que golpean tanto al aparato institucional y luego la gente nos sataniza? ¿Ok? Por eso, la integridad pública quiero que la adoptemos como ese compromiso que tenemos como personas servidoras públicas en ejercer nuestras funciones de manera responsable, de manera honesta. Porque créanme, nos damos cuenta. Y estoy hablando en términos generales como ciudadano. Y ahí después salimos en Radio Patrulla, ¿no? En el video que grabó el usuario o en el video que grabó tal persona porque pues sucedió alguna situación y ahí el servidor público
ofreció ahí un dinerito extra y miren, y astutamente pues yo lo grabé y lo evidencié para que se le quite, por haberme bajado los 200 pesos. Les digo, no estamos exentos, no estamos exentos, pero que no se les olvide esto porque después al rato pudiéramos ser nosotros, ¿no? Ahí saliendo en redes y pues qué pena, ¿no? Pero es ese compromiso que a veces se nos olvida, constante con la honestidad y la ética en todas las acciones y decisiones. De nada me va a servir estar destinando el tiempo el día de hoy y yo al terminar aquí la plática me desaparezco, ¿no? Y después me van a ver en el Oxxo aquí a la esquina en Centro Cívico, saliendo con unos cartones de cheve, o a lo mejor ya me voy y ni siquiera terminé mi horario laboral, o voy y trato mal a mis compañeros, o les digo groserías, o voy y trato mal al usuario, etcétera. Porque créanme, como nos comportamos al interior, yo sé que hay algunas instituciones que tienen una menor interacción hacia afuera, o no tienen interacción alguna con el ciudadano, porque a lo mejor el trabajo es más interno. Pero créanme, pequeñas acciones que hagamos en lo mucho o en lo poco se reflejan hacia afuera. Son el resultado, ya sea interno y externo de la institución. ¿Ok? Por eso es necesario estar dando estas pláticas, porque tenemos que construir entre todos esa ética. Ética pública, ética aplicada a la cosa pública, obviamente, ¿no? Ya en la parte personal, pues ahí cada quien, ¿no? El Estado no puede intervenir, pero hay que ser congruentes con nuestro pensamiento, nuestro actuar y nuestra boca. ¿Ok? Entonces les decía, eh, un ejercicio práctico, porque no es fácil hablar de este tema y ahorita van a ver por qué. Ahorita, pues sí, todo suena muy bonito, me voy a comprometer. Pero cuando pase una situación que ponga a prueba nuestra formación como persona, ahí es lo determinante. ¿Ok? Un ejemplo práctico aquí rápidamente es, permítanme, eh, el día de hoy les voy a hablar rápidamente de una persona que detecta una irregularidad en un contrato. ¿Ok? Y lo detecta. Y lo primero que se le viene a la mente a esa persona es la posibilidad o los riesgos de represalia que puede tener, o en este caso perder el empleo, por haber detectado esa irregularidad. El deber ser el escenario ideal, lo más bonito, pues es que esa persona actúe en defensa del interés general y se ponga la camiseta, capa y espada y diga, no, esto está mal y voy a dar las últimas consecuencias, ¿no? Ah, pues qué suave suena, ¿no? Pero sabemos que en lo real está bien difícil. Sabemos que es casi imposible. Entonces, cuando esta persona descubre, este es un ejemplo casi hipotético, lo inventamos, etcétera, ¿eh? Cuando esa persona, servidora pública, descubre esa irregularidad en la empresa, además descubre que si bien es cierto el proceso está viciado, la empresa incluso tiene antecedentes de corrupción y que el proceso eh, significativamente en términos de los precios es muy superiores al mercado, ¿no? Entonces aquí hay dos opciones. Todavía no llego a la conclusión, ¿eh? Todavía no se me adelanta. Aquí hay dos opciones. Número uno, ocultar la irregularidad, continuar con el proceso, hacerme la vista gorda, me van a seguir pagando, me van a aumentar el sueldo, pues no hay problema, ¿no? Lo que pudiera implicar incluso un enriquecimiento ilícito o una pérdida del recurso para el Estado, ¿ok? Las consecuencias de la omisión de este acto, ¿sí? Ahora, la otra sería informar la irregularidad. Y hasta aquí todos, no, pues Brian, es imposible, eso no va a pasar. Si informa la irregularidad, la van a ubicar y la van a correr, etcétera, ¿no? Presentar una denuncia o informar a sus superiores sobre la situación sería el segundo escenario, ¿no? Lo que pudiera, obviamente, generar consecuencias negativas como una amenaza, represalia o incluso la pérdida del empleo. Les digo, este es un ejemplo, pero aquí se está presentando, y es de lo que les voy a hablar, que son los dilemas éticos. Y los dilemas éticos no lo enfrenta la norma, los dilemas éticos no lo enfrenta el protocolo o el proceso o el lineamiento. El dilema ético lo enfrenta la persona de la situación. Esa tensión entre el interés personal o el temor de llegar a perder el empleo
o ese interés público de garantizar que lo que se está haciendo bien. Y si el dilema ético lo enfrentan las personas, ¿de qué depende tomar la decisión más correcta? Porque la decisión ética sería que la persona, en términos de la ética pública, pues tomara la decisión de informar la irregularidad y utilizar los canales formales de atención y tramitación de denuncias. Les decía, aquí tenemos una campaña muy fuerte, las denuncias incluso a través del sistema electrónico, porque me dicen, Brian, es que no quiero ir, no quiero que me vean llegar con el órgano interno, quiero pasar desapercibida, quiero ser lo más prudente posible. Ah, pues bueno, también tenemos este sistema. Aquí está un QR incluso. Y lo puedes hacer anónimo. O si lo quieres hacer, adelante. Si quieres poner tu nombre, sin inconveniente. Pero la intención es que normalicemos la cultura de la denuncia para que las cosas o las situaciones, que ejemplos yo sé que pudiéramos dar muchos, terminen. Pero les digo, el dilema ético de quién depende resolverlo. Esto depende de cada uno de ustedes. Algunos me dirán, es que preferiría yo perder el empleo a ser partícipe de ese atraco, de ese robo descarado al pueblo de México o al X pueblo, ¿no? Hay algunos que van a decir, no, pues yo prefiero tener el trabajo, no pasa nada. Pero ojo, no todos tuvimos la misma formación. Nuestros padres nos formaron de maneras distintas. Hay quienes no se van a sentir ni siquiera a gusto con su persona cometiendo estos actos tan perversos. Hay quienes no van a poder dormir, hay quienes sí van a derrochar el dinero y no les va a interesar, pero depende de cómo yo me voy a sentir como persona cuando mi trabajo aquí termine y ya esté del lado ciudadano y yo pueda decir, hice las cosas bien, hasta donde se me permitió y en apego a las reglas formales. Yo no formé parte de ese ciclo vicioso, de ese grupo perverso que se encargó de mandar o de desviar el deber ser del servicio público. Les digo, a algunos les interesará, a otros no, ¿verdad? Pero la intención es identificar esos dilemas y qué pasaría si, cuáles son las consecuencias. Y ojo, porque la decisión de informar, pues obviamente, pues para la sociedad, pues garantizaría que el recurso público, pues se ejecutó de manera correcta. Y para la institución o la regularidad de la administración pública, pues es que se mantuvo, ¿no? Esa propia regularidad. Se fortaleció la integridad, se mantuvo la integridad y los procesos pues son transparentes. Y para la persona servidora pública, ¿qué es lo que implica informar la irregularidad? Poner en riesgo su empleo o su bienestar personal. No les digo que lo hagamos todos y que nos lamentemos en esa situación, porque no lo podemos hacer, obviamente, ¿no? La decisión cada uno la tiene. Y es cuando hacemos esa ponderación, esa conciencia, ¿ok? Ahora les digo, en este caso práctico, y así como muchos otros, algunos me pudieran compartir, porque ejemplos hay bastantes, pero digo, la intención ahorita no es esa parte, ¿no? Esa parte. Pero les digo, ¿es complejo hablar de este tema? Sí. Es complejo hablar de las situaciones que se nos pueden presentar y van a poner a prueba esa formación que nos dieron. Sí. ¿Ok? Pero hay que tomar decisiones conscientes. La decisión final depende de varios factores. ¿Ok? Pero más importante, de nosotros. Ahora, los dilemas éticos, ¿qué son? Para que los entiendan y sobre todo los riesgos éticos. La parte de los riesgos éticos, no crean que también es un caso ajeno, incluso parte de las acciones que hemos implementado de la mano de cada una de las dependencias y entidades es precisamente diseñarlos. Los riesgos éticos que incluso tampoco se van a confundir con el tema de la matriz de riesgos y el plan de trabajo de administración de riesgos. Los riesgos aplicados a lo ético incluso los pueden consultar en su código de conducta, donde cada una de las dependencias y entidades, a través de las áreas que las componen, o las unidades administrativas que las componen,
diseñaron una serie de riesgos que se adaptaron en función de la naturaleza de la propia institución, para que cualquier servidor o persona servidora pública que ingrese y lea el código de conducta identifique esas áreas de riesgo que pueden golpear a la institución. Y si las identifica el servidor público, ojo, lo mencioné que está en su código de conducta, si las identifica es mejor o es mayor la posibilidad de que en lo operativo, si él las conoce, él las puede identificar de mejor manera. Pero sobre todo va a saber qué hacer. Es decir, en términos preventivos, es todo un proceso de, de educación como tal. Y los riesgos es precisamente esas situaciones potenciales que pueden pasar, probabilidad de ocurrencia, grado de impacto, y que pueden transgredir o pueden golpear esos principios, valores o reglas, y que al final golpean a la ciudadanía. Ahora bien, ¿cómo los identificamos? Ahí tenemos por ahí una guía que próximamente, incluso derivado de estos cambios en la actualización de la normativa aquí en el Estado y en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, precisamente vamos a empezar a hacer una especie de actualización. Y el caso de la guía para la elaboración y actualización de los códigos de conducta, pues no es la excepción, porque ahí viene. Incluso yo los invito, consulten su código de conducta. Pregunten, oye, ¿dónde está? ¿Ya lo publicaste en el portal, etcétera? Necesito conocerlo, cuáles son las conductas ideales que el servidor público tiene que tener. Porque después no quiero que vengan y nos saquen ahí en, en redes sociales o nos estén ahí evidenciando, ¿no? Hay que atender a a la población como se tiene que atender, a manejar los recursos humanos, materiales y financieros como se tienen que atender. Porque eso lo tomamos de broma, ¿no? ¿Cuántos en Facebook no han visto memes de, no digo que pase aquí, pero memes de que hay un carro oficial y atrás del carro oficial, en la caja del pickup, se mira ahí unas lavadoras y un sofá, etcétera, ¿no? Y hacen memes, lo normalizamos y lo compartimos y nos reímos y etiquetamos a gente, etcétera. Pero ¿cuánto le costó a la gente esa conducta como tal? ¿Sí me explico? Ahora, ¿cómo se identifican los riesgos? Precisamente, ahorita traemos unas secciones muy fuertes eh, con los comités de conducta de integridad pública. Que por cierto, por ahí les voy a tener una plática, quiero aprovechar el espacio, eh, que tiene que ver con el tablero, la evaluación 2025. Para los que sean miembros del comité de conducta, pues nomás sí hay que estar abusados, ¿no? De cómo vamos o cómo no vamos, ¿ok? Entonces, y pues los que salieron muy bien este año, pues ya saben quiénes son. Y estoy muy seguro de que en la próxima evaluación pues van a salir igual o mejor que la anterior. Entonces les decía, parte de esas acciones, y ahorita voy a hablar de los comités, es precisamente toda aquella información o insumos que nos da el comité de conducta. Quienes no lo conozcan, vayan y consulten su portal institucional o hablen generalmente son los directores de administración, secretarios técnicos, etcétera, pero hay que investigar, hay que empujar a que los comités de conducta hagan su trabajo, porque es también gracias a ellos que esto que les estoy contando, pues se replique o se siga fomentando a través de acciones de capacitación, a través de acciones de difusión, apoyos visuales, cap- eh, cursos, talleres. Y por ahí tenemos incluso el resultado de encuesta de clima y cultura organizacional. Yo les digo, yo los invito a que lo consulten. Precisamente en su momento lo publicamos en nuestro micrositio de gobierno abierto, la encuesta de clima y cultura organizacional, donde vienen una serie de acciones preventivas en diferentes materias que como institución podemos adoptar. Y vienen recomendaciones tanto generales y vienen recomendaciones también individuales. Es decir, por rubro o por materia, de acuerdo al informe. Ahora, entonces si ya sabemos qué son los riesgos, aquí hay situaciones que nos pueden golpear. Todos tenemos riesgos en materia de recursos humanos, riesgos en materia de contratación,
riesgos en materia de procesos, riesgos en materia de mantenimiento. Todas nuestras áreas no están exentas de los riesgos. Lo que determina el éxito o lo que determina que no se materialice un riesgo, compañeros, es los controles que aplicamos, el nivel formal de nuestra institución, qué tan robusta o fuerte se encuentra en términos de reglas formales. ¿Ok? Mis procesos, que mi gente conozca la normativa, que mi gente conozca sus alcances y sus límites, porque a veces nos hace fácil. Fíjense, yo les voy a contar una anécdota. No me acuerdo si fue, creo que fue cuando recién entré, por ahí del 2000, creo que fue en el 22, porque creo que ya se había pasado lo de la pandemia. Y vino una persona aquí al presencial a las oficinas de la Secretaría. Y me acuerdo, creo que le di una orientación en materia de transparencia y ya me agradeció, etcétera, y me quiso dar propina. Me quiso dar propina esta persona, esta, pues, usuaria, ¿no? Me quiso dar una propina. Obviamente, pues no la acepté, le dije que no. Pero imagínense que la hubiera aceptado. ¿Qué implicaciones hubiera tenido que yo hubiera aceptado esa propina? Y ojo, no estaba solo, ¿eh? Había otros usuarios y había compañeros. Porque yo estaba en recepción y pues estaba yo enfrente. Tuve que salir. Para quienes han venido aquí al cuarto piso, saben que está la recepción. Preguntan por nosotros y a veces pasamos o salimos. ¿Qué implicaciones hubiera tenido que yo hubiera aceptado esa propina? Porque, pues qué buena onda, ¿no? Para las papitas, el cóctel de elote o la maruchan, etcétera. O los churros que venden ahí en el sótano. Pues ya salió, ¿no? Pero ¿qué implicación hubiera tenido? Y acá por acá nos están leyendo en el chat. Me voy a dar la oportunidad de leer en el chat. Eh, a ver, acá. Dice, por desgracia, muchos que... Son muchos comentarios, pero déjenme ver aquí. Una vez un compañero le pusieron un billete de 500 en el bolsillo, el compañero se fue atrás de la persona y le regresó. Pues sí, así es. Acá también nos dicen acá otros comentarios. Ahorita los voy a leer a todos, pero imagínense, bueno, que hubiera sido tan insistente la persona. No, agárralo, yo te los quiero dar de corazón y me ayudaste mucho, mijo. Obviamente yo tengo que ser muy firme y aunque me lo ponga en la bolsa, así como lo hizo el compañero que fue a corretear. Oye, y qué suave, ¿no? Pues ¿qué hizo? Porque le dieron 500 pesos. Pues ¿qué le resolvió a la persona, no? Digo, en el mío eran monedas, Nomás. Pero ellos sí, sí ya lo hacen, quiere decir que tal vez muchos sí lo han hecho. Fíjense, eso es, a ver, déjenme leer acá otro. Dice, me enorgullece la forma en la que trata de motivar el hogar, tener que nuestras instituciones con ética, es no ver que hay protocolos de protección. Pero experiencia personal puedo mencionarlo, pero vale la pena muchas gracias. Ok, va. Fíjense, les digo, ¿qué me quedé? Ya, les decía, ¿por qué esa persona me quiso dar propina? Yo también me cuestioné eso. ¿Quiere decir que en algunas otras áreas sucederá? Y otra implicación es, si yo hubiera aceptado ese dinero, ¿qué impresión le doy a mis compañeros? O al rato me ponen dedo, obviamente, ¿no? También. O para la otra, esa conducta los motivaría también a hacer lo mismo. Por eso les digo, a veces pequeñas acciones pueden contaminar o pueden mejorar a los demás compañeros. Pero si yo hubiera aceptado ese dinero, número uno, le quito el dinero a la persona por darme propina por algo que ni siquiera me tendría que dar. Número dos, daría una impresión muy mal de la institución. Número tres, ante mis compañeros yo quedaría mal también. E imagínense que la persona hubiera dicho, el usuario o la usuaria hubiera llegado con su familia, con sus hijos, porque era una persona ya mayor. Que hubiera llegado con sus hijos y le hubieran dicho, oye mamá, ¿cómo te fue en el trámite de gobierno? No, pues duré 3, 4 horas, pero después me atendieron y le di ahí una propina al joven por haberme atendido. ¿Cómo que le diste una propina? Pues si es su trabajo, para eso está ahí. Si de por sí ya con nuestros impuestos les pagamos. Y al rato vienen y me reclaman, oye, ¿por qué le recibiste esto a mi señora madre, no? Y luego llegan y como está muy de moda, nos graban.
Y después de que nos graban y nos dicen de lo que no, y ya quemaron a toda la institución, a todo el gobierno, nos suben en redes. Y luego nos suben en redes y la gente también ahí aprovecha porque a todos nos encanta entrarle a- al quite, ¿no? A poner comentarios, a etiquetar personas, etcétera. Una acción tan mínima en lo que pudo haber o lo que pudo haber tenido en términos de consecuencias, pues. Por eso les digo, no hay que normalizar esas pequeñas acciones. De que, ah, ya se fue mi jefe, me voy a ir antes. Y pasas y ahí andan en el Oxxo, ¿no? Preparándose para agarrar camino. O llegan a las 10 11 porque no checan. Y llegan a las 10 11 y todavía se van a la 1 2 o a mediodía. Y les digo, casos hay muchos, ejemplos hay muchos, yo sé. Pero les digo, depende de cada uno de nosotros. No formen parte de eso, compañeros. ¿Ok? Denuncien. Pero bueno, ¿qué representa esto que les estoy platicando? Esto que les dije que le pasó a su servidor fue precisamente un dilema. Yo pude haber dicho, ah, pues lo voy a aceptar. No pasa nada, nadie se va a dar cuenta. No hay cámaras. Digo, sí hay cámaras, pero en el ejemplo, ¿no? O lo pude no haber aceptado y no lo acepté, obviamente. Y así como el compañero que nos puso en el chat, dárselo a la señora o regresárselo hasta donde tenga que ir a corretearla. Porque si lo hubiera aceptado, pues ya toda la institución quemadísima, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se pueden presentar estos dilemas éticos? Por eso les decía, las situaciones a veces no solamente nacen de la institución al interior hacia afuera, sino también al exterior a veces puede motivarnos a caer en esas trampas o en esas conductas irregulares o que están o que pueden ser incluso sancionadas. ¿Sí me explico? Entonces, eh, para tratar de evitar estos aspectos, compañeros, número uno, hay que saber primeramente que no podemos aceptar nada de eso. Yo los invito a que conozcamos aquellas conductas en términos de la ley de responsabilidades que precisamente hablan de eso, que precisamente hablan de eso. Obviamente hay que tener una adecuada convivencia entre personas servidoras públicas, porque también nunca falta el que les quiera meter el pie. Y es que yo no sé por qué lo está haciendo así. Oye, pero si tú me lo pediste así. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ah, pero en lo oscurito ahí sí te dijeron, no, hazlo así, etcétera. Todos esos pequeños aspectos que la verdad no valen la pena, compañeros. No vale la pena ser así. Y que está relacionado al trato social, porque híjole, hay personas servidoras públicas, no digo que aquí pase, hay personas servidoras públicas que el trato a la ciudadanía, desde que llegas y te miran, ya sabes que te va a ir o va a estar muy pesado el trato. Y uno como usuario, pues se queda, oye, pues yo qué le hice, ¿no? Y yo sé que cada cabeza es un mundo, son diferentes factores, a lo mejor la persona puede estar pasando por muchas situaciones personales, hay casos particulares, y no voy a generalizar, ni tampoco lo entiendan como una regla general, pero a veces el trato que le damos a la ciudadanía, por más mínimo que sea, si fallamos en algo, ya para la persona, la institución fracasó, y va a ir de boca en boca, y después para revertirlo nos va a costar tiempo. Y número tres, el correcto desempeño. Hagamos las cosas hasta donde se nos permite en términos de la normativa aplicable. No minimicen a la ciudadanía porque es astuta. ¿Están encima de nosotros? Sí. No, que miré en tal lugar a la persona de seguridad pública y ahí andas acá con el logo, ¿no? De la institución y te pones hasta el cerco y al rato ahí te andan evidenciando, ¿no? Porque incluso hay políticas, incluso en la iniciativa privada, para tratar de evitar esas situaciones. Por ahí me decía un compañero, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Por ahí me decía un compañero, es que eh, a veces minimizamos, ¿no? O creemos que la gente, pues no se da cuenta de las actuaciones que hacemos, pero sí lo hace, sí lo hace. Y más ahorita. ¿Ok?
¿Cómo actuar ante un dilema ético? Lo mínimo necesario que les quiero compartir, y esto lo promueve incluso la propia Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a nivel federal, analicemos los elementos de la situación. Por eso me interesa que conozcan los instrumentos normativos, cuáles son aquellas conductas que como servidor público no tengo que hacer. Ley para los actos de la administración pública, imagínense, también, ahí viene. Incluso allí de manera indirecta te habla del tema de los conflictos de intereses. Hay que identificar, y que va aunado al punto número dos, pues hay que identificar la normativa aplicable, definir opciones de solución. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son esos principios, valores y reglas que se están rompiendo aquí en lo que estoy presenciando? Analizar esos posibles efectos, a ver, los escenarios, el mal menor. ¿Qué otra instancia me puede ayudar? ¿Con quién puedo acudir? ¿Con qué autoridad? ¿En dónde o con quiénes puedo interponer la denuncia? Tomar una decisión que resulte más adecuada a la ética pública. Pero les digo, esa decisión que resulte más adecuada depende de cada uno. Unos tienen, a unos les van a dar más importancia a esto que les estoy platicando, pero otros no. Otros van a ser esclavos del dinero, otros van a ser esclavos de la avaricia, pero otros sí van a ser conscientes de la utilidad pública que tienen cada uno de ustedes al estar en ese puesto. ¿Ok? Y es lo mínimo, es lo único que les puedo decir. Entonces, digo, este es otro muy similar, un caso de un dilema ético, es de una persona que incluso identifica que su jefe asignó directamente un contrato a una empresa, y pues resulta ser que pues a quien le otorgó ese contrato pues es incluso hasta su sobrina, es accionista mayoritaria, y de entrada aquí hay dos vertientes. Número uno, el proceso de compra pues está viciado totalmente, y número dos, incluso hay un conflicto de interés, ¿verdad? Un conflicto de interés familiar, porque incluso el propio jefe está utilizando el empleo, cargo o comisión para que el beneficio lo obtenga una de sus familiares. ¿Ok? Entonces, obviamente, al ser conscientes de eso, esta persona dice, ¿sabes qué? Aquí esto no va a funcionar. Esto no va a funcionar. Aquí hay un conflicto de interés. Hay ya otras fuerzas superiores que están viciando este proceso, y necesito salir de aquí. Necesito salir de aquí. Y ojo, haciendo un análisis sistemático a los distintos elementos que componen el código de ética, pudiéramos identificar qué es lo que se está transgrediendo. Si les hablo de legalidad, obviamente estamos transgrediendo, y la persona servidora pública pues debe conocer y aplicar las normas que rigen esas funciones y actuar solamente conforme a ellas. Porque esta persona servidora pública detectó que se está quebrantando ese principio de legalidad y principio de lealtad. ¿Lealtad hacia quién? El código de conducta habla del principio de lealtad. Lealtad hacia la persona, lealtad hacia el jefe. Que ojo, muchos así lo ven. Muchos servidores públicos así lo ven. Lealtad hacia el superior. Y sí, hay que tener cierta lealtad, compañeros, pero me refiero en términos del ejemplo al que si sabemos que están haciendo algo mal, ¿sí me explico? Si sabemos que algo está haciendo mal y todavía somos partícipes de ello, pues sí, yo pudiera decir, no, pues esta persona es bien leal. Pero la lealtad en términos de ética pública se refiere a ese compromiso institucional que asumimos al ser servidores públicos, y ese compromiso social, esa lealtad hacia la ciudadanía, de que lo que voy a hacer, de que el empleo, cargo o comisión lo voy a ejercer con esa responsabilidad y con esa utilidad social que espera de mí tener el ciudadano. ¿Ok? Y es el mismo dilema ético, es muy similar, pero la pregunta, ¿cómo debería actuar Marta? Esta persona, eso es un ejemplo, ¿eh? O cómo debería actuar, o cómo actuarían ustedes. Porque ahorita suena muy padre, no estamos en el escenario, ¿no? Pero cuando se nos presente, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué haríamos? Pregúntense eso, compañeros. ¿Ok? Las recomendaciones son las que ya les platiqué.
pues obviamente les comentaba ahí en algún momento al inicio del ejemplo, que pues obviamente es una falta administrativa grave en términos de la ley de responsabilidades, toda vez que los conflictos de intereses o la actuación como conflicto de interés, perdón, está catalogado como una falta administrativa grave, ¿ok? La actuación bajo conflicto de interés. Lo que pasa es que se refiere a actuación bajo conflicto de interés porque eh, ya estás utilizando el empleo, cargo o comisión para obtener ese beneficio, ya sea personal, familiar o de negocios. Pero en el artículo tercero, donde viene ahí la especie de glosario de términos, ahí te define como el conflicto de interés como esa posible afectación. Lo menciona como posible afectación porque puede que pase o puede que no, pero depende de cómo lo gestione o lo tramite el servidor público. ¿Y a qué me refiero con tramite? En términos de, pues obviamente hay que realizar lo que viene en la ley, en el 58, que te dice que deberás de hacer de conocimiento de manera formal al superior jerárquico para que te excuse del proceso, y luego el superior jerárquico tiene 72 horas, creo, por ahí, horas más, horas menos, para dar la instrucción, ¿no? Obviamente, entre otros elementos, ¿no? Pero la famosa regla de los tres pasos. Eh, pero les digo, incluso la propia ley menciona que ya sea con el superior jerárquico, con el órgano responsable de atender el tema, ¿no? El órgano responsable que pudiera ser la propia Secretaría de Anticorrupción o Buen Gobierno o el propio órgano interno de control, ¿no? Pero no más quería hacer esa precisión. Ahora, eh, voy a continuar aquí a lo siguiente, pues obviamente el desenlace pues es propiamente aquí identificar algunos principios como es el de imparcialidad, de obviamente reglas de integridad que se vulneraron, que es el de contrataciones públicas, obviamente los principios que rigen al servicio público como es la eficiencia y eficacia se vulneraron, e incluso la lealtad, pues también esa lealtad o ese compromiso social pues está quebrantado, ¿no? Digo, son diferentes situaciones que uno tiene que tomar en cuenta al momento de denunciar esto que les comento y eh, pues ser ahí conscientes del tema, ¿no? Ahora, la política de integridad en el servicio público. Ya casi vamos a terminar. Eh, adelante, adelante. Alguien pregunta que qué pasa con el famoso examen de confianza. Lo pasan y al rato están cayendo quienes pasaron ese examen de confianza. Híjole, Eh, porque digo, yo me imagino que eso tiene que ver con los temas del C3, ¿no? Ahí de exámenes de control y confianza. Digo, porque a mí digo, no sé si se refieran a esos o se refieran, no sé, así sea muy probablemente particular. Digo, ahí hay otras es variables, que algo muy intervienen particular. en esos temas. La verdad que es, pues lamentable, les digo, no estamos exentos. Ninguna institución está exento y en todas partes hay un Judas, ¿verdad? Entonces, sí, pues me imagino que se refiere a esos, pues sí. Pero Sí, pues ustedes, acá los compañeros de acá de C3, pues saben más ahí las ah, motivaciones de esas personas que caen, de esas personas que caen o a veces, digo, no quiero comprometerme, y ahorita estoy frente a casi 500 personas, tampoco quiero decir una barbarie, ¿no? Pero pues saben a qué me refiero, ¿no? Hay que hacer lo que se puede hasta donde se nos permite y tratar de evitar o relacionarnos en ese tipo de situaciones, ¿ok? Eh, les comento, por alguien, eso les digo, no hay fórmula mágica, no hay fórmula mágica. Lo que podemos hacer es blindarnos nosotros como persona y saber identificar hasta dónde llegar y hasta dónde no llegar, ¿ok? Y pues lamentablemente, pues sucede, ¿no? Esta situación acá que nos dicen, perdone, ya no quiero ahí, no quiero ahí desviarme, pero dígame, perdón, Ana María. no, está bien, solamente alguien comentaba en relación a su comentario cuando atendió a alguien y le ofreció una propina. No la acepté, no la Sí, acepté, les digo. sí, la persona comenta que sí, efectivamente podría malinterpretarse que se está cobrando por un servicio que es gratuito. Alguien más comenta que existen servidores públicos que pueden normalizar estas acciones sin comprender que en realidad lo que usted comentaba en su momento, que no se implica solamente a quien lo realiza, sino que se califica a todos los servidores públicos igual, ¿no? Cuando se ven
este tipo de acciones. Ok, sí, muy bien. Pues miren, espero haber dado respuesta ya a las preguntas. ¿Qué más quisiera uno, no? Que resolver esas situaciones, sobre todo por el tema acá que nos dicen de los exámenes de confianza. Pero digo, ahí les comento, compañeros, el chiste es saber identificar, tratar de poner límites. Y si vemos que algo así está sucediendo, está escalando, les digo, ahí están los instrumentos, interponer denuncias, hacer lo posible, créanme, tenemos una campaña muy fuerte, pero estamos eh, tratando de quitar esa percepción de que denunciar no ayuda. Estamos haciendo hasta lo imposible, vamos a escuelas, vamos a instituciones, hablo con los comités de conducta, promuevan las denuncias, por favor, que sería excelente. Eh, Acá nos preguntan también, dice, cuando iniciaron con la digitalización, fui a un acta de mi registro civil, que no sé qué. Ay, perdón, estoy en una conversación. De aquí tenemos una compañera. Sorry, les decía, si quiero ahorita por ahí una preguntita, pero igual para no atrasarnos, ahorita damos respuesta acá de la compañera eh, que puso aquí, aquí la quiero ubicar, para que no vaya a pensar que no la quiero leer. Que puso de que si es ético cuando iniciaron con la digitalización de documentos. Todavía no la termino de leer, pero ahorita le seguimos, ¿sí? Política de integridad pública. Entonces, rápidamente, para ya aterrizar el tema de la política de integridad pública, en el caso de Baja California, les comentaba que esto surge incluso si nos vamos más estrictos desde nuestra Carta Magna, la Constitución Política. Digo, no voy a leer todas las leyes, tampoco para no aburrirlos. De igual manera, yo hago la invitación, incluso quien esté más interesado, pues hay que leerlas, hay que conocerlas, que tienen que ver con el servicio público y los primeros antecedentes que se tienen, o más bien los primeros referentes que tenemos en la normativa en términos de principios que rigen al servicio público se encuentran en el 109. Legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que tenemos que observar en el ejercicio de nuestro empleo, cargo o comisión. Después, imagínense la responsabilidad que tenemos, porque incluso en la Constitución política viene contemplado eso. A nivel constitucional, tenemos que el ejercicio de nuestro empleo y cargo o comisión tiene que regirse bajo estos principios que estamos viendo aquí en la diapositiva. Pero ¿qué es lo que conlleva? Porque incluso la propia ley de responsabilidades nos vuelve a recordar, fíjense, por eso les digo, ¿por qué es tan difícil? O más bien, ¿por qué hay servidores públicos que se les hace tan fácil realizar actos contrarios a todo esto que les estoy platicando, si a nivel constitucional tenemos estos principios, si en la ley de responsabilidades tenemos incluso esos principios que rigen al servicio público? Les digo, tampoco somos, digo, sabemos a veces por qué. Muchos ya lo saben por qué, pero nos ponen muy difícil poder salir y tratar de hacer ese cambio, porque la corrupción, como les comento, o las conductas, por más mínimos que sean, deterioran a las instituciones. Y todavía que viene en la Ley General de Responsabilidades, también la tenemos en la ley local. Y yo sé que hay muchos servidores públicos que siguen al pie de la letra esto. Y en cuanto salen las fechas para la presentación de declaración patrimonial, incluso ahí las están presentando. Que respetan sus horarios, que tienen un trato digno, cordial y profesional con sus compañeros y con los usuarios. Pero hay otros que no y lo sabemos. Acá en el chat ya estamos entrando en calor con esos temas, yo sé. Y la ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California todavía nos dice, fíjense, promover el combate a la corrupción y que adoptes esos principios rectores del servicio público. Y todavía no termino, e incluso en el código de ética. Porque el código de ética busca impactar precisamente el comportamiento y el desempeño de nosotros como personas servidoras públicas. Y fíjense, lo interesante es adoptarlo, pero compartirlo. Esa ética pública o ética profesional compartida y con sentido de orgullo. Les digo, hay quienes no les importa, yo sé, o a lo mejor alguien nomás me puso aquí
para escuchar y cumplir con la asistencia. Pero sí hay quienes están tomando decisiones y están ejerciendo correctamente su empleo, cargo o comisión. Y esas personas, les aseguro, y quiero compartirles, siéntanse orgullosos de lo que están haciendo. Siéntanse seguros, orgullosos y dignos del puesto en el que se encuentran. Porque nuestro puesto no es para siempre. Pero cuando estemos del otro lado y se nos acabe aquí el tiempo, que nos vayamos con la frente en alto, ¿ok? No en una publicación en redes, no en una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa en términos de faltas administrativas graves o peor, ¿no? Ahora, quiero comentarles que al principio de la plática les comentaba que existe un órgano colegiado enfocado en fomentar todo esto que les estoy platicando. Son como nuestra extensión, por así decirlo. Que por ahí después les digo, vamos a tener una plática muy importante con cada uno de los comités de conducta. Mis compañeros ya han estado marcando para confirmar la recepción del correo. Esa plática solamente es para los comités de conducta, ¿eh? Pero quien quiera entrar, pues adelante. Pero hay unos lineamientos. Esos lineamientos, compañeros, son la razón por la cual nacen los comités de conducta. Ahí están sus obligaciones y también sus funciones, ¿ok? Y bueno, aquí está también la elaboración y actualización de los códigos de conducta, que ojo, año con año tenemos que actualizarlo y próximamente vamos a empezar a hacer esas acciones de actualización. Perdón. Y el objetivo de esa guía, que es donde les digo que también viene la parte de los riesgos éticos, es precisamente eh, proporcionar un proceso metódico, exhaustivo, que permita un código de conducta que se adapte a las necesidades de la institución. Si ustedes revisan el código de conducta de su institución y lo comparan con uno de salud o de anticorrupción y buen gobierno, obviamente no van a ser iguales. Porque antes lo que pasaba es que copiabas, pegabas el del otro, ¿no? Ay, ¿cómo lo hiciste? Pásamelo. Pero ahora lo que se busca es que se adapte a la institución y no que el servidor público lo adapte solamente para entregarlo y ya. Obviamente hay que tenerlo y que lo conozcan las personas servidoras públicas, que lo fomenten al interior de la institución cuantas veces sea necesario, a través de un correo, a través de un oficio, a través de una circular, a través de una capacitación, etcétera. Apropiarlo y aplicarlo, obviamente, ¿no? De esta parte, me voy a brincar de aquí. Y bueno, ¿qué es lo que busca el código de ética, compañeros? Desarrollar esos principios, que los hagan suyos, ¿ok? Les digo, fíjense, esta transparencia, honradez, objetividad. Yo les pregunto, ¿los aplicamos? Tampoco les digo, no somos robots perfectos, ¿no? A veces somos seres humanos y a veces tenemos un desliz, ¿no? Quien esté ahí libre, casi casi no libre de pecado, que arroje la primera piedra, ¿no? Todos hemos tenido un desliz, pero les digo, priorizar, siempre aplicar estos principios en nuestro día a día. ¿Quién ha ido a Disney? Aquí voy a hacer una pregunta, a ver, a todos los 400. No, no es cierto, pero ¿quién ha ido a Disney? Creo que en su mayoría todos, ¿no? Acá ya nos dijeron que yo. Fíjense, cuando van a Disney, el modelo de calidad de Disney a mí me gusta mucho porque, y sí existe, búsquenlo, modelo de calidad de Disney. Ese modelo de calidad, uno de los elementos que me gusta es que o los miembros que trabajan ahí, de entrada ni siquiera se les dice trabajadores, se les dice miembros del elenco o cast members. Y Y a los cast members o a los miembros del elenco, incluso, pues se les permite interactuar con los usuarios, con los clientes, etcétera. E incluso desde que llegan, ellos tienen que estar saludando, hola, ¿qué tal? Si llega un niño, incluso se tienen que hincar, tienen un rompehielo para poder tener una relación más amena con los niños, tienen que estar sonriendo, tienen que estar bien cambiaditos. Y si se dan cuenta quienes han ido, la atención al cliente es muy buena.
Digo, a lo mejor por ahí, a lo mejor me va a decir uno, no, que a mí la otra vez me llegó y me trataron bien mal. Pero que lo que les quiero comentar es que la atención que le dan al usuario o a la atención que dan hacia afuera está estandarizada. Y tienen que aplicar disciplina, tienen que aplicar lealtad, tienen que aplicar profesionalismo, pero estando ya tras bambalinas, ellos sí ya se pueden quitar esa máscara, ¿no? Ese papel en el que están. Y se pueden quejar, híjole, qué calor está haciendo, pero nadie te está viendo. Híjole, es que la gente me dijo esto, sí, pero cumpliste con ese principio. Y atrás tras bambalinas, atrás del stage, tú puedes hacer lo que sea, ¿no? Pero cuando sales y asumes el papel que tienes que asumir frente a los clientes o al público, pues hay que hacerlo. Lo mismo pasa en el servicio público. Yo saliendo aquí a las 5 puedo decir lo que sea y puedo hacer lo que sea. Digo, obviamente dentro de los términos legales, ¿no? No me voy a ir a estampar ahí a alguien o a cometer algún robo o delito, ¿no? Obviamente. Me refiero a que cuando estemos aquí hay que ponernos en ese papel. ¿Ok? Entonces, los valores, pues también están los valores. Les digo, ¿hay un valor más importante que otro? ¿Cuál tiene más peso para ustedes? ¿O todos son iguales en proporción o en nivel de importancia, perdón? Pregunta de reflexión, ¿los aplicamos? Entorno cultural y ecológico. Ya me voy, dejé la llave abierta del sanitario, dejé las llaves prendidas, me acabé una resma de hojas en algo que ni siquiera me habían pedido. De todos nos pido más. Liderazgo. Los jefes, directores, subsecretarios, secretarios. ¿Motivamos a nuestros compañeros? ¿Somos figuras de ejemplo? ¿Somos figuras líderes? Es pregunta de reflexión. Lo que hago, lo hago bajo el interés público. Lo que hago, lo hago con respeto, no solamente hacia afuera, sino también al interior entre mis compañeros. Ahí se las dejo. ¿Ok? Y las reglas de integridad. Actuación pública, es decir, actuar siempre bajo la normativa aplicable. Cada uno, compañeros, digo, no los voy a leer todos también para no aburrirlos, también porque ya se me ha venido el tiempo encima. Cada regla de integridad dentro del código de ética, yo los invito a que lo lean, que lo consulten. Cada regla de integridad está desarrollada y te dice exactamente el deber ser del comportamiento o el deber ser del comportamiento del servidor público en términos de recursos humanos, en términos de actuación pública, en términos de información pública, procedimiento administrativo, comportamiento digno o de integridad, entre otros. ¿Ok? Yo los invito a que lo consulten, por favor. Y los comités de conducta, ya para casi finalizar, los comités de conducta, les comentaba, son esa extensión que tenemos en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que nos ayuden a fomentar todas esas acciones de capacitación, sensibilización y difusión. Quienes no estén haciendo esto, los comités que no estén haciendo esto, y ya hicimos un primer saque. Luego ya iba a decirlo, no me vengan a decir que no les dijimos. Quienes sí cumplieron, pues ya saben quiénes son, los que sacaron 100, los que sacaron 90 y tantos, los que sacaron 80 y tantos, todavía. Pero los que no, acérquense con nosotros para rescatarlos, ¿va? Antes de que cierre el ejercicio, porque ya se va a acabar el año 2025 y el 26 se hacen evaluaciones otra vez y ya después estamos batallando o retrabajando cuando algo que se pudo haber evitado, ¿no? Entonces, estos comités de conducta precisamente tienen funciones y obligaciones de capacitar, sensibilizar y difundir todo esto que les estoy platicando. Que sean reiterados, ¿no? Sus acciones. No pueden hacer más, no pueden hacer más, ¿ok? E incluso están facultados para recibir denuncias por incumplimiento al código de conducta. Ojo, ¿eh? Tampoco me van a poner ahí una falta administrativa, pues obvio no, ¿no? O una queja, es que la compañera me miró mal. No, pues no. También hay que ser objetivos en ese sentido, ¿no? Pero hay otro elemento también.
de utilidad, que es un órgano de consulta en la materia y en la materia también de conflictos de intereses. Por eso les decía, el conflicto de intereses es la posible afectación, depende de cómo lo tramite el servidor público. ¿Con quién me puedo acercar? ¿Quién me puede asesorar? Una vez recibí una llamada de una persona de un procedimiento, un proceso administrativo, no voy a entrar en detalle, pero que me dijo, Brian, está este proceso, tal situación, es de, es de tal familiar y yo estoy encargada. ¿Es un conflicto de interés? Si es un conflicto de interés, tienes que realizar la famosa regla de los tres pasos que te dice el artículo 58 en términos de qué hacer en caso de la identificación de un conflicto de interés. Porque si no, estarías incurriendo en ese mismo término que dice el 58 en actuación bajo conflicto de interés. Y ahí sí ya no, ni cómo te salvas. Y es una falta administrativa grave. Fíjense la afectación de la conducta, el nivel de la afectación de la conducta que tendría si la persona servidora pública no tramita o gestiona oportunamente esa situación. No, que me obligó el jefe. La ley te da la opción también de acudir al órgano responsable. Es que me obligó, Brian, y me dijo que lo hiciera. ¿Pusiste la denuncia al órgano interno? ¿Viniste a la Secretaría de Anticorrupción de un gobierno? Digo, a manera de ejemplo, no digo que pase, ¿va? No digo que ha pasado. Lo de la llamada sí, pero le dimos la asesoría y lo atendió y lo resolvió oportunamente con el simple hecho de haber realizado el escrito formal para que se le excusara o se le separara de ese procedimiento, ya la persona se salvó, por así decirlo, ¿va? Y ahora la bolita ya la tiene superior jerárquico. Y si no lo hace, pues aguas. Porque hasta les dan término, ¿no? En términos de tiempo. Entonces, los comités de conducta, para quienes no lo conozcan, está un secretario técnico, un presidente, un vocal. La intención aquí de contar con un vocal es que se puede elegir de manera democrática y pues, es alguien que nominas, lo nominas y después votas. ¿Ok? Entonces eso es lo interesante, la integración de todos los miembros de la institución. ¿Ok? Y está el representante de órgano interno de control que tiene voz, más no voto, pues también para evitar esa parte de ser juez y parte, ¿no? Entonces... Y aquí está un breve esquema con el resumen de lo que les acabo de platicar. Eh, Código de conducta creo que ya lo vimos, entonces aquí está el parte de los elementos que lo componen. Ya faltando 2 minutos, en 2 minutos ya concluyo para que tengamos 10 minutos de lo necesario, ¿no? Retos éticos ya lo platicamos. Yo quiero cerrar, compañeros. Ojo, pongan mucha atención a este video. Eh, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir rápido porque creo que no le puse compartir con audio, ¿eh? Compartir con audio y optimizar video, una disculpa. Ok, ahí les va. Si pueden ver aquí la pantalla, ok. Igual si alguien, igual si me pudieran solamente confirmar, cada equipo se prueba si lo pueden escuchar, por favor. Claro que sí. Sí, gracias, ¿eh? A ver, chicos, ¿en qué trabajan sus padres? ¿Sí se Sí, escucha? se escucha muy bien. Va, entonces le voy a dar, ¿eh? Por favor, pongan mucha atención. Esta es la reflexión final de la plática del día de hoy. Y ya les va, ¿ok? Mi papá es doctor. Mi mamá en un restaurante. Mi mamá es abogada. Mi papá trabaja en un taller. Mi papá trabaja en el Estado. ¿Qué? ¿Tu papá trabaja en el Estado? Mis papás me han dicho que las personas que trabajan en el Estado son corruptas y lentas. A mí me dijeron que son ineficientes. Sí, que no trabajan bien. ¿Estado? Corruptos, lentos, no trabajan bien. No, no es cierto, no. ¿Qué pasó, hija? ¿No trabajan bien? ¿Quiénes? Las personas que trabajan en el Estado. La verdad es que estamos en un proceso de cambio, pero no todo está mal. Para eso existe el Código de Ética. ¿Código de ética? Es un código que nos ayuda a trabajar y servir mejor a las personas. Por ejemplo, el código nos dice, debemos ser respetuosos con los ciudadanos, la Constitución y las leyes. De esta manera, garantizamos que los derechos se cumplan en su totalidad para todos, para realizar un excelente trabajo. Que en todo momento nuestro trabajo debe ser muy eficiente y a la vez de alta calidad, procurando obtener una capacitación sólida y permanente, pues hay que estar siempre al tanto de lo último para servir mejor. Es decir, trabajar de verdad y con la verdad, siendo auténticos con todos los miembros de la institución y con la ciudadanía. Así contribuimos a que las cosas sean transparentes y que nunca queden dudas. Para esto, hay que actuar con justicia y equidad. ¿Equidad? Es decir,
Cumplir nuestro trabajo sirviendo a todos por igual, dando a cada uno lo que es debido, al Estado, a mis colegas de todos los rangos, áreas y a las personas en general. Eso sí, siempre actuando con total transparencia. Lo que hacemos en el día a día de nuestro trabajo debe ser de conocimiento de todas las personas, ya sean naturales o jurídicas. ¿Y cómo se enteran? Nosotros mismos debemos brindar información segura y cuando nos sea solicitada, facilitarla de manera correcta y completa siguiendo el buen orden. Por esto y muchas razones más, nuestro trabajo hay que hacerlo asumiendo una gran responsabilidad, tanto en nuestras funciones como trabajadores del Estado y en nuestra vida diaria, ayudando en todo lo posible a superar y resolver todas las dificultades que puedan tener las personas. Ah, ya. Entonces estás haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Y solo fue una pesadilla. Así es, hijita, pero aún hay mucho más por hacer. Juntos lo lograremos. Listo, compañeros. Pues bueno, muchas gracias. Creo que vamos a pasar a la ronda de preguntas. Por ahí ya han puesto bastantes. Igual estoy ahí al tanto. Ah, Aquí les dejo los datos de contacto también del equipo de la Dirección de Transparencia.